Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos estudiantes de periodismo y el día de hoy recibimos al costarricense Marco Hernández, quien se desempeña como editor gráfico del New York Times. Con su autorización y de quienes participamos, esta reunión está siendo grabada y posteriormente será publicada en plataformas estudiantiles. Cedo la palabra a Ani Pérez, docente del curso de Introducción al Periodismo. Muchísimas gracias, Marco, por estar en esta visita virtual a la Universidad de Costa Rica y a la Escuela de Comunicación al énfasis de periodismo. Una de las principales motivaciones que intentamos dar al estudiantado es precisamente la adquirir y fomentar y enamorarse de la visión global del periodismo. Estar al día y atentos y atentas a cuanto pasa en el mundo, porque nuestro trabajo es traducirla para audiencias específicas y explicarle a la gente lo que está pasando a partir de los hechos. Pero el trabajo que hace Marco Hernández, jóvenes, va mucho más allá. Es trascender el explicarle a la gente, a las audiencias, cuando está pasando, tanto en la ciencia como en la política, en la geopolítica. Lo hemos visto con sus visualizaciones sobre mapas y conflictos, pero también sobre ciencia, también sobre procesos sociales. Hacerlo visualmente amerita muchísimo talento, por supuesto, pero también muchísimo conocimiento, habilidades y competencias, que de eso se trata esta cita con Marco hoy, para que nos diga, bueno, ¿cómo pueden ustedes, como futuras personas profesionales en comunicación en general y en periodismo, fomentar, motivar y de manera permanente aportarle la creatividad para darle un mucho mejor servicio público a nuestras audiencias? Bienvenido, Marco Hernández. Muchas gracias, Ani, y estudiantes de la UCR. Gracias a la UCR también por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy aquí. Muchas gracias, profesora y Marco. A continuación, Daniela Sobrado y yo presentaremos a nuestro invitado. Las demás personas apaguen por favor sus cámaras y micrófonos. Marco Hernández creció en Santa María de Dota. En el año 2000, en la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios avanzados en Historia Iberoamericana. En el año 2006 se graduó de bachillerato en Diseño Publicitario en la Universidad de las Ciencias y el Arte. Y en el año 2007 se graduó en licenciatura de Diseño Gráfico. También en el año 2006 participó en estudios avanzados de literatura y lengua inglesa en la Universidad de Costa Rica. En el 2013, en la Universidad de Navarra, participó en el seminario de visualización periodismo, en donde se desarrolló como periodista para obtener más conocimiento respecto al área en la que se involucró más en lo que es el diseño y la comunicación. Posteriormente, junto a su hijo Matías y su esposa Eileen Gamboa Cordero, se mudaron a Hong Kong, donde Marco trabajó durante 4 años para South China Morning Post. Luego, en 2019, aceptó un ofrecimiento de la agencia de noticias Reuters de Singapur por 3 años. Llegando a Singapur, recibió la primera oferta del New York Times, la cual rechazó debido a que lo consideró inadecuado con sus nuevos empleadores. Sin embargo, insistieron hasta el 2021, momento en el que se consolidó la contratación. Marco también cuenta con una gran variedad de reconocimientos, como los más de 150 premios The Society for New Design, incluyendo World's Best Designer. También fue finalista para el premio Pulitzer en 2020 por cobertura en Reuters sobre las protestas en Hong Kong. Y compartió el Pulitzer en 2023 con otros miembros del New York Times, entre otros reconocimientos. Muchas gracias, Daniela y Santiago, por la presentación. Suena muchísimo más grande de lo que uno percibe desde este lado de la historia, pero agradezco toda la presentación. No sé qué sigue a continuación, si procedo con los slides o tienen algo por delante. Sí, ahorita mismo usted procedería con su presentación, lo que nos quiera compartir, y ya luego ya procederíamos con las preguntas preparadas. Perfecto. A ver, viendo mi pantalla.
Uh, Parece que tengo que salir y volver a entrar. Va a ser breve. Bueno, mientras Marco por acá vuelve, podríamos tal vez comentar sobre todo lo que él, preparó, lo realmente notorio que es su carrera, sobre su educación, habiendo tal vez nacido en la GAM, por ejemplo, y a pesar de todo esto, haber llegado donde llegó, bueno, donde está y con donde continúa trabajando. También es importante destacar que él ha sido nominado a distintos premios debido a su labor periodística durante su carrera. Marco, si está listo, aquí estamos esperando. Sí, perdón, no sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Ahorita No, mismo, no. Ah, Ahora ahora sí. sí, ahora sí, perfecto. Ujú. Disculpas por todas las dificultades técnicas. no se preocupe. Ok, Entonces, lo dejo continuar y aquí lo estamos esperando. gracias. Bien, pues bueno, parte de lo que está aquí ya lo han comentado ustedes, así que voy a intentar ir un poco más a prisa con esto. He estado trabajando en gráficos por alrededor de 20 años, trabajando específicamente en infografía. He trabajado en Costa Rica, Hong Kong, Singapur y más recientemente en Estados Unidos en diferentes etapas. Como bien dijeron antes, yo soy de este pequeño pueblo en la zona de Los Santos, en Santa María. Este es el centro del pueblo. Imagínense ustedes que todo alrededor es café. Yo ni siquiera estaba viviendo en el centro, vivía cerca de unos lugares llenos de café alrededor con las casitas y todo. Así que mi origen es bastante sencillo. Eh, Como citaron también anteriormente, hice algunas paradas en diferentes universidades para reforzar un poco mi educación y mis diferentes intereses. Pero en general, quisiera contarles cómo terminé haciendo gráficos y cómo fue que llegué a parar aquí en este lugar. Yo no tenía ni idea de qué era infografía. Se resolvió conforme iban pasando diferentes eventos en mi vida y cosas que no iban saliendo muy bien. Al principio, cuando estaba joven, pues mi idea saliendo del colegio era querer ser un artista. No tuve muchísima suerte con eso. De hecho, pues recuerdo que aprecio mucho a mi familia y el apoyo que siempre me han dado. Uno de los comentarios de mi papá fue, eh, bueno, ¿y usted está seguro que siendo artista podría ganarse la vida? Así que tuve que replantear un poco eh, mis motivaciones y qué quería hacer con mi vida. Y entonces decidí, bueno, me interesa la comunicación, quisiera ser periodista. Sin embargo, las circunstancias de las notas de mi examen de admisión de la UCR no eran suficientes, así que tuve que intentar de nuevo, quedé fuera del corte de comunicación colectiva y entonces tuve que buscar otra alternativa. Así que bueno, pensé, bueno, podría ser un arquitecto porque me gusta el dibujo, me gustan las cosas técnicas y todo se me pasó. Uno de los exámenes también, creo que era de física o química, una de las dos cosas. Y pues bueno, una de esas otras circunstancias me alejaron también de la otra rama en la que quería ir y pues tuve que intentarlo de nuevo. Intenté, no, bueno, podría ser entonces probar un poco con diseño y ver qué pasa mientras voy llevando a algunas cosas como humanidades generales, cosas que puedo llevar en la UNED y luego podría retornar a lo que quería desde el principio, que era entrar a comunicación colectiva, pero como las cosas nunca las planeé de la forma en la que resultaron, cuando estaba en mi segundo año de la universidad en diseño, comencé a trabajar con una pequeña empresa haciendo revistas, sitios web, trabajaba con una periodista, en aquel entonces era la presidenta del Colegio de Periodistas, y ese pequeño lapso de mi vida me enseñó diferentes cosas, me enseñó a hacer código, me enseñó a trabajar con impresos, con revistas, con periódicos. Poco tiempo después entré en La Nación, en donde finalmente conocí un poco sobre lo que se trataba hacer gráficos, infografía, básicamente. Y ahí fue donde me gradué. Ya después de allí, pues comencé a trabajar como profesor en la universidad de la que me gradué y unos años después, todo el resto de la historia que les acaban de contar eh, anteriormente en mi presentación. Finalmente descubrí que todo esto se podía integrar. Existía una forma en la que podría ser periodista, podría ser diseñador, podría tener
conocimientos técnicos y haber aplicado todas las cosas que había aprendido en el pasado. Entonces, al final terminé logrando mi cometido para poder integrar todas esas disciplinas. Les voy a contar un poco sobre proyectos y algunas experiencias que he tenido rápidamente. Un breve contexto sobre lo que eran las protestas en Hong Kong mientras estaba por allá trabajando con Reuters. Se dio una serie de protestas de los ciudadanos, ya que el Reino Unido había retornado Hong Kong a la administración de China y se estaban cortando algunas libertades sociales, específicamente con una ley un poco controversial. Y pues entonces fue mi motivación salir a las calles y reportar lo que estaba ocurriendo en ese momento en China. Había una discrepancia entre los números de protestantes que decía la policía y los organizadores, así que comenzamos a hacer una serie de proyectos para contar realmente cuántas personas estaban asistiendo hacia esas manifestaciones y poder dar un número mucho más fiel y sin ninguna afiliación a la policía o a los organizadores. Finalmente encontramos un número intermedio. Estas piezas, se produjeron una gran cantidad de estas piezas para esta cobertura. eh, en las que no solamente contábamos gente, sino que también contábamos qué tipo de armas estaba usando la policía, si habían heridos, si habían, en este caso, curiosidades. Estaba en un puente en Hong Kong, un puente peatonal, y comencé a notar que las personas se pasaban como en cadenas, cascos, agua, cualquier cosa que se necesitara hasta el frente. Entonces, había un sistema de organización detrás de esto y estando allí, en medio de toda esta multitud, pude notar que habían historias dentro de la historia. Entonces, esta fue una serie de artículos que publicamos con Reuters. Al final y al cabo, esta serie de artículos fue la que alcanzó nuestra primera nominación al Premio Pulitzer en 2019. Bueno, pues se trataba de esto, de cómo ellos podían hacer señas para poder pasar cualquier cosa que necesitaran en el frente. Entonces, eso fue una de las cosas que noté mientras estaba por ahí. Pueden ver a las personas donde están pasando cosas en esa cadena humana. Dentro de mis experiencias, también trabajando con el South China Morning Post, estuve trabajando en China, reportando cosas más culturales, como en este caso se trataba sobre la ciudad prohibida, algunos detalles históricos de lo que representaba la ciudad, pero también hice algunas otras historias de medio ambiente. En este caso se trataba sobre em, núcleos de hielo que están desapareciendo y de allí se sacan muchos registros para la temperatura. Representaba una amenaza para lo que los científicos comprendían como un registro fiel de la historia de la Tierra en recursos climáticos por muchísimos años. Esta pieza que está aquí representa la cantidad de hielo que se derrite de los glaciares todos los días. Para que tengan una idea, eso es el equivalente de Central Park por un edificio de 273 metros de altura. Trabajé en muchas cosas también de deportes, algunas cosas como sobre la minería también, historias que tal vez uno no considera que tan importantes. En este caso, el diagrama de la derecha representa por qué razón no utilizamos arena de los desiertos, porque hay que em, básicamente destruir todos los ríos para poder tener arena óptima en una demanda global que sigue buscando recursos en todo lado para poder construir nuestros rascacielos en todas las ciudades del mundo. Algunas otras cosas de ambiente, como en este caso era visualizar cuántas botellas consumimos en tiempo real. Es una pieza de 2019 también. Eh, En este caso, esta visualización tridimensional ponía en tiempo real cuántas botellas se estaban vendiendo alrededor del mundo mientras usted veía el artículo que estaba leyendo. La página continúa y tiene algunas otras cosas por allí. Luego al final les voy a dejar todos estos links para que puedan disfrutar de las historias sin paywall de forma gratuita. Cuando llegué al New York Times, comencé a reportar muchísimo, hacer muchas historias dirigidas por mapas, ilustraciones, cosas en general de la guerra sobre Ucrania.
más recientemente en Gaza. Algunas de esas cosas implicaban analizar bases de datos enormes, hacer entrevistas con personas que estaban en Ucrania en ese momento, modelar armas, entender cuáles eran sus implicaciones cuando se utilizan, todos los desechos que dejan en los campos. Esta fue una de las piezas que terminó siendo la ganadora del premio Pulitzer el año pasado. He hecho muchísimas historias. Esta era una historia un poco más, se trataba sobre un movimiento de algunos ciudadanos rusos que estaban utilizando Instagram para esconder pequeñas piecitas en protesta de la guerra, utilizando iconos como estos del pescado, para protestar en una sociedad que realmente no tolera este tipo de protestas. Cualquier persona que pueda ser aprendida por las autoridades haciendo esto puede pasar meses o años enteros en la cárcel solamente por hacer un post en Instagram. Entonces, este tipo de historias para mí tenían mucha trascendencia. Para entender un poco qué es lo que hago yo, en algunos casos hago análisis de información, en algunos casos hago modelos, en algunos casos me paso días haciendo código, en otros como este me paso entrevistando personas en otros países o dentro de Estados Unidos. A veces viajo para hacer algunas entrevistas en el sitio y obtener la información que necesito para poder construir las historias a medida. Estos son algunos de otros ejemplos de reportajes remotos sobre los daños en ciudades en Ucrania. Como les digo, he estado trabajando muchísimos mapas y muchísimas historias sobre Ucrania. Esta en particular es una idea que tuve sobre cuando apenas estaban comenzando los rusos a construir defensas alrededor de las líneas de donde estaban enfrentando a los ucranianos. Los satélites comenzaron a detectar esto, así que yo ideé algunas formas de poder registrar cuando se estaban construyendo y fue una de las primeras historias que reportó esto a nivel internacional. Un poco más de mapas. Otro aspecto del trabajo diario, con algunos ejemplos, por ejemplo, este es un proyecto que se publicó en 4 horas. Voy a saltar un momento aquí para mostrarles de qué es lo que estoy hablando. Un editor, 8 editores gráficos en New York, en Beijing teníamos 3 personas más capturando información. Se trata de esta historia que publicamos en 4 horas. Y era básicamente ver un análisis de esta atleta norteamericana que consiguió un oro olímpico. Entonces se dividía en lo que ocurrió ese día, cómo logró la medalla y pues hacer un reporte rápido en unas cuantas horas. Ese es el proceso más o menos de un breaking news, un trabajo acelerado y que tenía que publicarse bastante rápido. En el caso de proyectos de alrededor de una semana, aquí estamos hablando de menos gente. A veces trabajamos entre New York y Seúl. El New York Times tiene oficinas en diferentes países, así que a veces coordinamos con otras regiones. Y en este caso se trataba sobre los ejercicios militares que estaba haciendo China a las afueras de Taiwán y cómo podían amenazar en ese momento la población local, cómo podría la isla quedar aislada del resto del mundo, valga la redundancia. Esto es un proyecto ligeramente más grande, de 2 semanas, y empezó básicamente con un chat en un grupo que tenemos interno, donde posteamos cosas que pensamos que son interesantes. Usualmente, a veces gasto parte de mi tiempo leyendo reportes de científicos. En este caso fue un papel académico que estaba recién salido y que hablaba que la costa este de Estados Unidos se estaba hundiendo, todos los edificios, y pues tenía bastante información. Finalmente la historia se publicó en un formato diferente, hecho a la medida para poder visualizar dónde se estaba hundiendo, dónde se estaba levantando y qué representaba
de peligro esto. Finalmente, esto ocasionó una gran partida de inversión en diferentes estados. Hubo un impacto en varias ciudades donde legisladores destinaban partidas económicas para estudiar un poco más a fondo esto que estaba ocurriendo. Entonces, queda esa sensación de que realmente se está haciendo un trabajo de impacto. Quizá de lo más interesante de esto también es cuando uno recibe el feedback. Personas en escuelas, por ejemplo, me escribieron que les encantaba el mapa, que querían utilizarlo para explicar estas cosas en las escuelas. Entonces, algunas escuelas envié unas impresiones de 3 o 4 veces el artículo que teníamos para que lo pudieran usar en las escuelas. Estuvo en la portada del Times también, en versión impresa. Este es otro caso de un proyecto de más de un año que se trata sobre un blog que estábamos manteniendo cuando empezó la guerra en Ucrania. Básicamente poníamos pequeñas, al estilo de quizá de redes sociales, donde se hacían reportes muy pequeños, 2 o 3 al día, avances constantes, mapas todo el tiempo y se mantenía como en un blog en vivo todo el tiempo. Eso es un esfuerzo que se mantuvo por más de un año. Algo similar se hizo con Gaza también, aunque ya después de cierto tiempo, cuando baja un poco la intensidad del conflicto, eh, cambiamos a reportajes de un poco más de profundidad y ya no tan cortos como este caso. Inspiración puede venir de cualquier lado, muchas veces viene de podcasts que estoy escuchando en la radio, las mismas noticias, redes sociales, pueden ir de muchos lugares. Hay algunos blogs que también son muy interesantes. De Data Wrapper publica pequeños resúmenes de cosas visuales que se están haciendo en diferentes medios, cosas un poco más especializadas como Nature, algunos newsletters también, personas que tienen algunas capacidades maravillosas como es Adolfo Aranz o Eleanor Lutz. Ellos hacen gráficos de una forma impresionante y tienen estos blogs por ahí que son interesantes de seguir. Los podcasts, como les dije antes, siempre son buenas fuentes de información y puede uno encontrar inspiración. A nivel global, muchas historias, yo trabajo mucho con internacional y estas historias pueden venir de cualquier lugar. Muchas veces ocurren aquí dentro de Estados Unidos, pero también pueden dar una buena inspiración externa. En este caso, Correspondence creo que va muy acorde con los estudiantes de periodismo. Jake Spring es un reportero internacional, vive en Brasil, pero ha trabajado en diferentes lugares y hace una entrevista de carrera de cada uno de los reporteros de internacional en diferentes lugares para contar su historia, cómo llegaron donde son, dónde trabajan y qué tipo de cosas hacen. Entonces, cada una de las historias es realmente única y bastante interesante. Algunas otras podcasts también y finalmente, pues desconectarse un poco, trabajar con guerra, trabajar con cosas con tanta presión realmente tiene una carga mental en la que uno necesita tener un escape de vez en cuando. Así que de vez en cuando, los domingos, suelo hacer este tipo de cosas, haciendo ilustraciones o cosas que no tienen ningún sentido, no son de noticias, son solamente tonterías y chistes, pero liberan un poco, dan paso a ese escape para poder volver a conectarse otra vez con lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Hice un año de estas seguidas, así que hice una cada domingo, hay un montón, y cada una tiene un chiste detrás. Estoy empezando una nueva también y los tengo por ahí en este blog que se llama Sunday Sketchbook. Y pues bueno, les dejo aquí algunos enlaces sobre mi blog. En mi blog suelo publicar tutoriales de cómo hacer visualizaciones, cómo trabajar con mapas para periodistas, para diseñadores. Ese enlace que ven a la derecha de Bitly es donde están estos slides y tienen links a todas las páginas y todos los artículos que les he mostrado anteriormente y mis contactos en redes sociales. Para mí siempre es un placer hablar con colegas que se dedican a la comunicación, así que si tienen alguna pregunta en cualquier momento, después de esto, durante esto, en cualquier momento, será un placer hablar con ustedes. Muchas gracias, Marco, por su presentación. A continuación, nuestro grupo preparó una serie de preguntas. Usaremos la siguiente dinámica. Cada persona que entrevista entra con cámara y micrófono encendido y hará su pregunta y esperará la respuesta de Marco. La primera pregunta
comenzar haciendo la Marcela Rosas. Bueno, mucho gusto, soy Marcela. Mi pregunta va con ese contexto. Anteriormente, usted ha explicado que desde su perspectiva, un trabajo memorable es aquel que permanece en la memoria del lector y cambia su forma de ver las cosas. ¿Utiliza usted esta definición al evaluar su propio trabajo y cuáles son los desafíos de crear un trabajo memorable en una era caracterizada por los periodos de atención cortos? Gracias, Marcela. Sí, eso es una filosofía personal. Yo creo que pelear contra redes sociales es imposible. No podemos ganar la batalla como periodistas en un mundo en el que cualquier persona con un dispositivo puede reportar, puede decir lo que está ocurriendo. Así que cuando tenemos la oportunidad de hacer un trabajo en profundidad, de presentarle al mundo una nueva perspectiva de lo que estamos observando, de lo que estamos entendiendo, tenemos que encontrar ese ángulo único, esa conexión que puede ser visual, puede ser auditiva o puede ser audiovisual o de interacción de una forma básica, elemental, corta. Los artículos del Times a veces son un poco más extensos, pero sí es un requerimiento, al menos en mi trabajo, como casi todas las piezas son hechas a la medida, si es un requerimiento de que tenga ese enganche, si no es con una idea, puede ser un título, puede ser una presentación visual con más poder. A ver, los breaking news usualmente no tienen ese nivel de tiempo en el que uno puede responder con tanta profundidad, pero sí puede buscar un ángulo de esa forma. Muchas gracias. Hola, yo soy Sebastián Borela, mucho gusto. Y bueno, viendo sus trabajos me surgía la siguiente duda. ¿Podría alguien que dice buscar distanciarse de la esfera política involucrarse en la creación de notas periodísticas sobre aspectos políticos como conflictos bélicos y similares sin realmente comprometerse políticamente? Y de ser así, ¿qué proceso conlleva esto? Gracias, Sebastián. Alejarse completamente de, no solo política, de opiniones personales resulta siempre ser un gran es complicado, es un reto enorme. Realmente como comunicadores, como periodistas, diseñadores, siempre intentamos mantener un balance, ser justos con ambos lados y poder dar voz y no hacer mi propio juicio, denunciar lo que haya que denunciar, pero es muy difícil mantenerlo neutro y sin ningún no sé, sin declarar yéndose hacia un lado o hacia otro. Es posible, es posible. Y eso requiere únicamente de más ojos. Cuando intentamos publicar algo a prisa, solos, usualmente podemos cometer ese tipo de errores en donde nuestros propios pensamientos nos pueden llevar hacia un lugar que no es justo, aunque sea por una denuncia. Tener un poco más de compañeros que lo puedan ver, un editor con un buen ojo y pasarlo por unas cuantas personas más y pues tomar en cuenta siempre a ambos lados puede ser una muy buena práctica para poder lograr eso. Y como les digo, no solo en política pasa, puede ser en cualquier tema. Si estamos hablando de deportes o si estamos hablando de cualquier otra cosa, cualquier denuncia social siempre va a tener ese efecto. Entonces hay que tener mucho cuidado y poder balancearlo con más ojos, básicamente. Perfecto, muchas gracias. Hola Marco, soy Ian Aguilar, un gusto saludarlo. Mi pregunta sería la siguiente. Con el avance de la inteligencia artificial y la generación de imágenes a partir de texto, ¿cómo cree que estas tecnologías influirán en el periodismo gráfico en los próximos años? ¿Cuáles son los riesgos o desafíos éticos y cómo deberían abordarlo los periodistas? Hola, Ian, muchas gracias por su pregunta. Realmente ese es súper interesante y es una cosa que me ha tenido a mí muy entusiasmado durante este tiempo. Para muchas personas resulta como un reto y una cosa que incluso les ha ocasionado ansiedad por qué va a pasar con sus puestos, pero para mí, desde mi perspectiva, esto es un avance en una herramienta que podemos utilizar de gran manera
por primera vez tenemos una forma de poder saltarnos procesos repetitivos. Por ejemplo, hace un tiempo hicimos una historia que se trataba sobre poder registrar todos los puntos donde este globo aerostático que estuvo volando por el norte de Estados Unidos y finalmente terminó por Costa Rica, eh, analizar miles de kilómetros cuadrados de imágenes de satélite con personas es una tarea casi imposible. Sin embargo, en un par de días, con una computadora con bastante poder de procesamiento y una inteligencia artificial entrenada para poder detectar patrones de este tipo, hizo posible que pudiéramos construir una historia y realmente ir atrás en el tiempo y poder encontrar ese lugar. Entonces, para periodismo, para reconstruir una historia y poder hacer el mejor uso de esto, tiene un enorme potencial. Obviamente hay que tener mucho cuidado. No estoy hablando de generar fotografías con algún contexto. Estoy hablando de utilizar herramientas como ChatGPT, por ejemplo, para poder sobrepasar límites. Tengo un código que no está funcionando en lo que yo quiero hacer para la historia que quiero poner. Esta herramienta lo puede solucionar, puede decirme dónde está el fallo y cómo lo puedo arreglar. O tengo una tarea enorme, repetitiva, que sería imposible de hacer si no tengo un ejército de personas viéndolo, pues esta herramienta también lo puede solucionar. Está básicamente orientado al uso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos esa virtud de poder utilizar algunos recursos de ese tipo. Pero también hay muchas personas que están afuera que tienen esa capacidad y pues es una cosa básica de periodista ir a preguntar, hey, mire, usted está trabajando en esto, ¿cómo toma usted esta información y explíqueme qué pasa con el proceso? ¿Puedo realmente confiar en esto? Necesito analizar esto. El resultado va a ser confiable, va a ser fiable. ¿Qué cosas debería ponerle atención? Y eso puede acelerar muchísimo el proceso. Incluso le puede dar armas a pequeñas redacciones y pequeños grupos periodísticos independientes que nunca antes lo tuvieron porque no tienen los recursos suficientes. Entonces, solamente es un futuro brillante para quienes estén en este barco y cómo lo puedan utilizar. Úsenlo inteligentemente y pueden hacer cosas grandiosas, geniales. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, mucho gusto, yo soy Pilar y la pregunta es, bueno, leo en su biografía que es una persona que se apega a la neutralidad. Sin embargo, uno siempre tiene referentes que de una u otra forma moldean su perspectiva en el mundo noticioso. ¿Quién o quiénes son estos personajes? Es muy difícil realmente uno poder poner nombres y hacer cosas si pretende ser neutral. Sí, pretendo ser justo. Quizás es una definición un poco más acertada. En el momento en el que uno comienza a reportar cosas, aunque sean atroces, aunque sean cosas que uno realmente está convencido y tiene evidencia de que están ocurriendo mal y que debe denunciarlas, siempre es importante el tomar esa otra perspectiva y saber que necesito la reacción de este otro campo. ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está pasando allí? Ese sentimiento de justicia es difícil de obtener y a veces es difícil de preguntar. Incluso muchas veces no va a tener una respuesta o va a tener una respuesta muy adversa para poder ser publicada. Así que ese balance es demasiado delicado. Intento seguir las cosas más básicas que me enseñaron, no de mi carrera, no de lo que aprendí en las redacciones, sino quizá de los valores más básicos de mi familia, de mi papá. ¿Cómo trata usted a las personas? Pues se les trata con respeto, aprenda lo que pueda de ellos y lo que va a obtener de allí, haga un juicio y haga su trabajo. Básicamente, no podría poner a una persona, hay muchísimas personas que admiro, pero no podría poner nombres por las mismas razones. Puedo decir nada más que debo ese tipo de formación básica quizá a mi familia. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sharon y la pregunta viene más a nivel de experiencia, de habilidades blandas o formación personal, más enfocándonos en qué tipo de perfiles buscan medios profesionales como New York Times de cara a una contratación. Gracias, Sharon.
Pues el New York Times es un caso bastante especial. Yo he estado en lugares pequeñitos, como les contaba antes. Yo empecé trabajando en una agencia que era yo, la periodista, y un carro. Y eso éramos todos. Yo tenía que ir a hacer fotografías y tenía que hacer entrevistas y tenía que hacer el diseño y tenía que hacer la página. El Times es una cosa, pues, súper fuera de este mundo, es exagerado. Al menos en la unidad en la que estoy yo, hay personas que tienen perfiles de arquitectura, hay personas que tienen perfiles de desarrollo web, otros que se dedican a modelado 3D, otros que son periodistas de hueso rojo, que son los que van a la calle y buscan cosas también. El truco con esto es que las personas que están por aquí no tienen un solo interés o una sola área en la que pueden entender a las otras personas o que pueden desarrollar. Uno combina dos o tres disciplinas y puede entonces manejarse en diferentes ambientes. Esa creo que es la gran diferencia o la gran ventaja de un grupo como este. Hay cartógrafos, hay fotógrafos, hay de todo, pero nadie es una única cosa, son multifuncionales. Eso ayuda para que uno pueda entender el trabajo de las otras personas, pero también para que sea un poco más fluido el ambiente. En eso veo una gran ventaja. Pero probablemente todas esas cosas se pueden aprender en el camino, pueden ser otros medios más pequeños, pueden requerir de una cosa más específica. Si yo estuviese empezando, no apuntaría al New York Times de primera mano. Me gustaría explorar un poco más, que es un poco lo que hice yo, explorar un poco más y no entrar en una cosa tan especializada como ahora. Tener el tiempo y la oportunidad de ver más cosas abre mucho la perspectiva y de camino aprenden muchas cosas también. Muchas gracias. Hola Marco, mucho gusto. Yo soy Santiago Quiroz y revisando su perfil nos dimos cuenta que recientemente ganaron usted y su equipo en el New York Times el premio Pulitzer de periodismo internacional por segundo año consecutivo. Y a esto se le suman los 20 años de experiencia en gráficos de noticias que tiene usted cubriendo eh, conflictos como lo son el de Ucrania y el de Gaza. Por eso, por ese contexto, nos gustaría consultarle qué principios clave tiene en mente al crear narrativas visuales a través de gráficos de noticias para cubrir eventos como la guerra de Ucrania. Y también cómo logra usted equilibrar la presentación de estas realidades que son duras, manteniendo siempre la sensibilidad y la sensibilidad ante el sufrimiento humano. Gracias, Santiago. Sí, cubrir esto, bueno, como les comentaba antes, yo suelo escapar un poco de la cobertura de esto durante los fines de semana, solamente para refrescar un poco la mente y olvidar un poco las cosas que se han visto. Lo que llega aquí todo el tiempo a veces son cosas muy crudas. No todo a lo que tenemos acceso se publica, precisamente por eso, por respeto y por sensibilidad. A veces las cosas son demasiado crudas, especialmente cuando se trata de la guerra, para poder contarlas tal cual son. Sin embargo, existen momentos dentro del paquete del año pasado, existía un artículo en el que trabajamos que era sobre un pequeño pueblo al norte de Kiev, de la capital de Ucrania, donde las tropas avanzaron y mataron a un montón de personas en las calles. Los perpetradores lo negaban, pero había muchas fuentes que lo podían confirmar. Habían satélites que estaban de momento, habían fotografías, incluso tiempo después, cuando las tropas comenzaron a entrar de nuevo en este pueblo, una vez que se habían retirado, el ejército ruso se había retirado, eh, pudieron encontrar muchos de estos cuerpos aún tirados en la calle. Analizar todo eso tiene un gran peso en lo que uno puede hacer y realmente uno tiene que pensar qué valor tiene esto para las personas que lo van a leer, qué deberían saber, hasta dónde deberían saber, sin ser cruel. Necesita denunciar la atrocidad que ocurrió, se necesita denunciar esta historia, contarla como pasó,
pero a veces no es necesario el tener todos esos detalles gráficos allí puestos. Va a necesitar evidencia, pero también apelar a que lo que se está contando no es solamente una historia para que el medio sea popular, son personas que están detrás, son historias que están atrás. Entonces, tener esa sensibilidad es muy difícil. Quizá a veces aplicamos un filtro muy alto y un editor pues, puede venir y dar un comentario sobre cómo hacerlo un poco más expresivo sin rayar más allá de lo necesario. El balance no es una receta establecida, va de caso a caso. En algunos casos es muy importante poder exponer eso tal cual es. Un ejemplo muy bueno, de hecho, es de un colega que trabaja ahora con The Washington Post, Manuel Canales, que también trabajó conmigo en La Nación, y pues ellos hicieron un artículo bastante gráfico sobre las armas pesadas y el efecto que tuvo sobre un niño, cómo lo acribillaron, y ponen un modelo 3D bastante interesante. Ese tipo de historias, a veces es necesario ser así de gráfico, de visceral, pero no aplica para todo. Entonces, va muy dependiendo de cuál es la intención de esa historia que usted quiere contar. No la relevancia. Quizá hay muchas historias que tienen mucha relevancia, pero no todas justifican utilizar eso. Consenso con un editor y con una idea clara de qué es lo que se quiere contar, quizá que es la mejor forma de empezarlo. Muchas gracias, Marco. Buenas, Marco. Un placer y muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Mi nombre es Sofía Parra y justo usted lo mencionaba en su primera filmina, los diferentes lugares en los que ha estado, tanto en Asia como en América. Así que mi pregunta va dirigida a esto. Si usted considera que hay algún impacto tanto en el pensamiento como en el uso de las herramientas tecnológicas para el diseño, las diferencias culturales que hay entre Asia y América como trabajo de periodista, y si usted considera además que para nosotros como comunicadores es primordial el tener este tipo de experiencias afuera y variadas para que crezca la forma en la que retratamos el mundo. Gracias, Sofía. Sí, realmente existe ese contraste cultural, la diferencia en cómo vemos las cosas, cómo reportamos, la forma en la que se acercan las personas a contar historias, la forma en la que los medios también publican las historias, qué tanto detalle se pone, qué tan importantes son los visuales. Todas esas cosas tienen mucha inferencia y yo no hago lo mismo acá en Estados Unidos de lo que hice en Singapur y menos en Hong Kong y quizá en Costa Rica es completamente diferente. Eh, Culturalmente yo creo que si tienen la oportunidad, los comunicadores deberían tener esa perspectiva más amplia, porque a pesar de que las cosas no son exactamente lo mismo, no se publican de la misma forma, los medios tienen intereses completamente diferentes y los lectores tienen otro tipo de deseo por las notas o por el reportaje en sí, cualquiera que sea el formato, si es papel o si es digital, pero tomar lo mejor de esas otras culturas, estar expuesto a eso, quizá que enriquece la forma en la que podemos escribir, en la que podemos diseñar, en la que podemos presentar la nota, la historia. Si se tiene ese acceso, realmente bueno, no sé si estará bien que lo diga yo, pero no es muy difícil, porque realmente hay muchos lugares en el mundo que requieren de profesionales de este tipo, que sientan que pueden ir a otro lugar, experimentar algo diferente y aportar de su propia cultura. He visto que más que todo el asunto está en que las personas tengan esa voluntad de animarse y salir, de ir a ver. He visto muchas personas con muchísimo talento que en algún momento he visto, bueno, se abrió una posición en tal lado y están buscando, yo conozco una persona que está allá, pero esta persona no quiere desprenderse de sus raíces. Y es difícil, no es para todo el mundo, eso también lo entiendo. Pero si hay una oportunidad y ustedes tienen eso, pues asegúrense del lugar donde van, eso sí. Pero si pueden aprovecharlo, es una experiencia realmente enriquecedora. Entonces sí, les aconsejo tomar partida de eso si tienen la oportunidad. Buenísimo, Marco, muchísimas gracias.
Hola Marco, buenas, mi nombre es Adair Méndez y como manera de cierre para todas estas preguntas preparadas por mi grupo y por mi persona, nos gustaría de manera un poco más reflexiva conocer sobre todas esas decisiones o todas esas elecciones que ha tenido que tomar usted a lo largo de su carrera profesional y académica. ¿Cuáles han sido exactamente esas decisiones que ha tenido que tomar más puntuales y que lo han llegado a estar actualmente donde está en este momento? Gracias, Adir. Pues bueno, voy a ser muy honesto con todos ustedes. Yo nunca planeé una carrera, nunca planeé que las cosas evolucionaran y llegaran a un punto. Siempre tuve una curiosidad por un medio grande. El New York Times siempre me pareció un lugar increíble para ver, y en algún momento soñé con poder verlo, pero nunca lo vi como una posibilidad real. Yo no me preocupé por qué va a pasar en el futuro, a dónde debería llevar mi carrera. No, no, mi preocupación siempre era, bueno, estoy concentrado en esto y quiero darle lo mejor que tengo en este momento a este medio, a este equipo con el que estoy aquí. Cada una de mis etapas en diferentes medios y en diferentes equipos siempre fue eso, fue cómo puedo hacer que mi trabajo ayude a que el trabajo de los demás y el colectivo en general sea la mejor versión posible. Eh, yo he tenido muchísima suerte de que mi familia también ha sido de gran apoyo. Mi esposa y mi hijo siempre han formado parte de estas decisiones. Cuando estábamos en Costa Rica y llegó una oferta de un medio de acá, de Estados Unidos, y a la vez llegó otro medio de Hong Kong ofreciéndome una oportunidad en diferentes cosas. Yo lo hablé con ellos y les dije, bueno, tenemos tres cosas, tenemos tres posibilidades. Podemos hacer esto y ir a este medio en Estados Unidos, podemos hacer esto y ir al otro lado del mundo, en Hong Kong, o simplemente podemos quedarnos acá. Costa Rica no está mal, Costa Rica tiene muchas cosas que son únicas y ellos fueron muy comprensivos con lo que podría ser mejor para mi carrera. Yo les expliqué los beneficios que podíamos tener en cada una de esas y finalmente apoyaron mi decisión de movernos a Hong Kong. Estuvieron de acuerdo con eso. De la misma forma, cuando nos movimos a Hong Kong, dije, bueno, aquí viene otra vez, estamos otra vez en las mismas circunstancias, Hong Kong está muy bien, nos podríamos mover a Singapur porque nos están ofreciendo esto. Y bueno, como lo contaron antes también, pasó igual en Singapur, cuando vino una oportunidad más y pues no era simple y sencillamente el momento, entonces decidimos que no. Las decisiones que pueda tomar uno a nivel profesional, eso es un poco como en lo que va con la vida y las cosas que ruedan con uno, que no son parte de la carrera, pero son parte de quién soy. Las decisiones profesionales siempre han sido como ponerme en apuros realmente. Siempre me ha gustado ir a probar. Quiero hacer un proyecto sobre alguna cosa, encontrar una historia que me parece interesante. No tengo ni idea de cómo lo voy a resolver, pero esto ha representado un reto. Este reto que necesito solucionar. En el pasado era gastar días y días aprendiendo un lenguaje de programación o buscando cómo poder, no sé, en el caso de la ciudad prohibida, entrevistando gente, yendo a museos. Tuve que hacer algunos viajes a Beijing para poder entender lo que quería hacer. Y todo eso, al fin y al cabo, generó como un saco de conocimientos, un baúl enorme donde estaba poniendo cosas que iba aprendiendo en el camino. La decisión de no darme por vencido, quizá, es lo que puede fomentar ese crecimiento profesional. Algo que puedo hacer por mi propia capacidad, pero más allá en eso que todavía no entiendo, lo que todavía no sé qué hacer. Aquí tengo la gran ventaja de que hay muchas personas que saben de muchas cosas, entonces si no lo sé, me levanto, voy y pregunto y les hablo, mire, quiero hacer esto, pero no tengo idea. ¿Usted lo ha hecho antes o alguien más sabe dónde lo puedo resolver? Y esas personas usualmente me dan eso. Y eso genera ese crecimiento profesional. Fuera de ahí, no sé que no hay ninguna otra receta, no le podría dar nada más, pero creo que eso es
una forma de empezar ese camino también de crecimiento personal y profesional. Tomar en cuenta a otras personas y siempre tomar el reto. Nunca decir no. Ok, Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus respuestas, Marcos. Ahora Santiago les irá dando el orden de las preguntas y las pueden escribir en el chat. Primeramente tenemos una de Cruz por acá. No sé si gusta el compañero decir el mismo o yo puedo leer, o leerla si fuera el caso. Hola, hola Marco, qué dicha verlo por aquí otra vez. Eh, bueno, no puedo poner la cámara, entonces no me ves. Eh, una de mis dudas es en cuanto a recursos, esta es como más técnica. En recursos gráficos, ¿de dónde podés obtener vos los mapas que tengan, o sea, que sean editables, que una buena calidad? Que usualmente de infografía, esa es una como de las mayores dificultades, tener una carpeta de cartografía bien utilizable, y que puedas movilizar de la manera que más te convenga. Entonces, ustedes tienen un departamento de cartografía, tienen una página en la que pueden descargar esos recursos. ¿Cómo es que se manejan en cuanto a mapas? Gracias, Roberto. Un gusto escucharlo. Eh, en realidad, eh, no hay un departamento de cartografía como tal. Yo no soy cartógrafo, pero he pasado haciendo mapas por un par de años ya. Eso es parte de esto que hablaba antes de tomar el reto y no decir que no. He aprendido un montón de cómo hacer estos mapas y la verdad es que no existe, no hay una carpeta, no hay un sitio. Se trabaja con un software que se llama QGIS, hay una herramienta interna que se llama Chipper, eh, y pues realmente lo que se hace es extraer los datos crudos de fuentes abiertas como OpenStreetMaps, que dan vectores, básicamente, o algunos, en gran parte también de la NASA o la ESA, que proveen datos crudos, ya sea como imagen, rasters o vectores. Con esos assets uno puede construir mapas a la medida, eh, con la visualización que quiera, básicamente la forma y la función que usted necesite para esa historia. Y no se limitan a acceso a Estados Unidos o a la Comunidad Europea. Hay coberturas de todo el mundo. Hace algún tiempo en mi blog, dentro de los slides que les dejé al final, viene un link ahí. En mi blog hay un par de tutoriales de cómo visualizar, por ejemplo, temperaturas o humo, pero también hay algunas otras cosas que he hecho en 3D utilizando datos de NASA. Parte de eso eran unos mapas de eh, topografía de Costa Rica. Entonces, ahí viene más o menos de dónde sale la información. Si necesitan más específicos, todo un placer. Escríbanme en cualquier momento, y yo les puedo contar paso a paso de dónde viene eso, pero básicamente es generar las cosas desde cero nosotros mismos. Aunque no seamos cartógrafos, hay algunas personas que han hecho muchos más mapas por más años que yo, entonces quizás se les puede preguntar a estas personas, pero en el caso nuestro, pues es generar todo desde cero. QGIS, que es una herramienta de software abierto, se utiliza un montón de Adobe, Illustrator, Photoshop, y pues bueno, al final a veces un poco de código para poder presentar la historia como queremos, como ese mapa que les mostré antes sobre la costa que se iba moviendo así en la pantalla. Eso lleva también un poco de código y tenía más o menos esa estructura planteada. Si hay más dudas, con mucho gusto luego les puedo contar todo el paso a paso. Muchísimas gracias. De hecho, de fijo, después te contacto, porque si es algo en lo que quisiera ahondar muchísimo más, pero bueno, hay bastante más gente. Será Por un ahí, placer, Marco. no hay problema. Muchas gracias, Roberto, por su pregunta y también a Marco por la respuesta, valga la redundancia. Por aquí, tenemos una escrita de Ian Vargas y ya luego continuaríamos con Vivian. Primero la de Ian Vargas que la envió anteriormente. Sería, ¿cómo se mantiene actualizado a nivel profesional? Me gustaría saber también si el medio en el que trabaja le brinda alguna ayuda en este tema. Bueno, gracias, Ian, por la pregunta. Sí, en realidad, sí, la empresa es bastante, eh,
colaborativa con eso, nos da oportunidad para, incluso si necesitamos regresar a la universidad y mientras cumplamos con cierto nivel de las materias, la empresa ayuda a financiar y nos ayuda con el tiempo para poder hacer eso. No ha sido mi caso. Hasta ahora he estado bastante ocupado con muchas historias que hemos estado publicando, proyectos que han tardado muchísimo tiempo, algunos más de un año. Entonces, eso dificulta un poco el poder invertir más en formación si uno necesita algo más técnico, si se quiere ir, no sé, si quiere explorar un poco más inteligencia artificial o satélites o alguna otra cosa que requiera un expertise más avanzado. Existe ese apoyo. A nivel personal, yo creo que la forma de mantenerme actualizado, conferencias, las conferencias han sido para mí no solamente una forma de ver qué es lo que está haciendo la gente ahora, cuáles son las tendencias o qué herramientas, qué software, que eso es secundario realmente. El poder conectar con las personas, hablar, entender cómo trabajan nosotros, eso es muchísimo más importante que aprender un truco nuevo, que aprender a robar como el perrito. Realmente es más importante hacer esa conexión con otras personas y poder entender, ah, mira, esta gente está haciendo esto por aquí, o los que están en aquel medio por allá, y esas personas las conoce uno únicamente en conferencias. Cuando estaba en Costa Rica, tuve la gran suerte de que de la Nación me habían mandado una vez a una de esas conferencias, pero también pagué unas cuantas de mi propia bolsa, porque a mí siempre me ha gustado muchísimo esto, siempre me ha interesado. Entonces, cuando veía una de estas oportunidades, yo, wow, mira, aquí van a estar tales personas que van a hablar sobre esto, vale la pena, es una inversión que uno hace a futuro. Y si realmente tiene ese interés por crecer profesionalmente, esa es una buena forma de hacerlo, escribir algo también, empezar un blog, no importa, no tiene que ser excelente, pero poder hacer ese ejercicio constante de explorar y ver cosas nuevas todo el tiempo, lo puede mantener ahí arriba, actualizado siempre. Perfecto, Marco, muchas gracias aquí por su respuesta y también a Ian por la pregunta. Luego continuaríamos en este caso con la profesora Vivian González, que de hecho es profesora de nuestra escuela. No sé si gusta abrir el micrófono y hacer su pregunta, profe. Claro, muchísimas gracias. Saludar a Marco, un gusto de poder contar con usted en este espacio. Como les comentaba Santiago, yo soy profesora también de la Escuela de Comunicación y aproveché aquí el espacio que gestó la profesora Ani para colarme un ratito, y aprovechando que hay también algunos estudiantes del curso de Comunicación Gráfica. Yo también trabajo en la UNED en el área de diseño de multimedia, de materiales didácticos. Y bueno, también quería aprovechar un poco para que nos contara usted sobre el abordaje de temas tan complejos, ¿verdad? Como son ciertas situaciones sociales, ¿verdad? Que has abordado a través de tu trabajo, pero también algunos de los estudiantes del curso de Comunicación Gráfica están trabajando temas, pues, que son complejos y a la hora de sintetizar toda esta información que podemos llegar a tener, ¿verdad? Que puede ser muy amplia, cómo es un poco el proceso de síntesis hasta llegar a lo que es realmente necesario o pertinente de comunicar y lograr, ¿verdad?, cumplir con el objetivo de comunicación en este caso, tanto de la parte de la imagen como de la parte textual, que sabemos que en el trabajo de infografías puede resultar un poco más reducido aún, ¿verdad?, la parte textual, y cómo el apoyo gráfico también, pues, ayuda, ¿verdad?, en la parte de comunicación. Muchas gracias. Gracias, Vivian. Sí, un placer. Realmente, bueno, yo creo que hay una cosa que es clave, que cuesta un poco asumirla, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es clave realmente en cómo resultan los productos al final. Y es la disociación natural que tienen los profesionales afines a la comunicación. Y me refiero con eso a que el periodista redacta, que el fotógrafo toma fotos, que el diseñador diseña. Todas esas disociaciones realmente lo que hacen es crear dificultades a la forma a la hora de publicar una historia, porque es un Frankenstein. Son un montón de piezas metidas de una y otra persona que vienen por allí. El truco para que esta cosa funcione realmente es que
la persona que tiene expertise por diseñar, que también entienda cómo se escribe y que haga un esfuerzo por escribir. Tal vez no sea el mejor, eh, el mejor texto que va a salir de allí, pero va a ir en una buena línea para que la otra persona que va a venir y hacer su contribución escribiendo pueda entender también cómo se piensa desde esas cápsulas visuales o cómo va a ir esa integración. Que la persona que va a desarrollar la narrativa de la historia, construyendo sus módulos, tenga también esa posibilidad de poder decir, bueno, si la historia es esto, esto y esto, podría dedicar mis recursos o mi expertise a esto, pero no trabajar en islas separadas. Abordar ese tema de esa forma, esos temas de esa forma así, es muy complicada y no resultan bien. El trabajo puede ser vistoso, puede ser muy bien hecho en uno de los aspectos, pero puede faltarle en nosotros porque no existió esa comunicación entre diferentes partes. ¿Cómo discernir cuál es la historia que quiero contar? Ese es un problema difícil. He tenido historias en las que hay tantas cosas buenas que contar, hay tantos ángulos interesantes y tantas cosas que están por allí. Incluso a veces he invertido tiempo en cosas que no se van a publicar, que no salen. Pero no es una pérdida. El tener muchas cosas y poder ser sincero con uno mismo, editarlo en función de esto, lo que alguna, ya no recuerdo exactamente quién fue, pero alguien aquí mencionó antes eso de que el lector va a competir, el medio va a competir con, perdón, el medio va a competir directamente con redes sociales y cosas que se vayan a hacer súper rápido. El tiempo que podemos capturar a los lectores es muy breve. Entonces, editar realmente es muy importante. Crear muchas cosas es bueno. Elegir las mejores y contar una historia concisa, estoy ya mejor. Pero integrar a todo el mundo y hacer ese proceso le va a dar un producto realmente de primera calidad. Eso debería ser el, el, el objetivo que deberían tener diferentes grupos de comunicación, integrar a todas las personas, hacerlas partes del proceso y poder entender un poco mejor lo que están haciendo las otras personas, poniéndose uno a hacer lo que hacen las otras personas, sin importar si el resultado va a ser. Yo escribo probablemente todas mis historias, las escribo y luego viene un editor y luego viene y corrige. Con el tiempo han mejorado, pero escribir no es mi expertise. Sin embargo, necesito hacerlo para poder entender luego el proceso. Entonces, mi recomendación sería básicamente ese, pónganse en los zapatos de las otras personas, integren ese grupo y elijan bien sus batallas. La historia que van a contar es mejor una historia bien contada, breve y concisa, que una historia interminable que nadie va a leer. Al final, las piezas que van a estar abajo van a ser ignoradas completamente. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco, y también a la profe Villan, en este caso, por la pregunta. Aquí tendríamos una última pregunta por temas de tiempo, que esta la hace Carolina Ramírez, y dice, creo que todos desde donde estamos podemos ser comunicadores socialmente responsables. ¿Hay algún programa social donde trabajas o donde se pueda hacer una alianza estratégica o hay alguna posibilidad de hacer algún proyecto en conjunto que impacte positivamente a tu país de origen? Sí, hay muchos lugares, de hecho, que buscan mm, personas con intereses, ideas o formas de hacer una sociedad de alguna forma. Hay uno en particular que se llama The Pudding. The Pudding es un estudio que está aquí en New York, pero ellos publican cosas de todo el mundo. Básicamente es como un laboratorio. Es un laboratorio para narrativas. Y la forma en la que generan ellos historias es recibiendo esas ideas del público y pues ayudan con lo que no tenga esa persona. Si es una persona que tiene, qué sé yo, es un diseñador que tiene una idea para una historia, pero necesita trabajar con un periodista, entonces conectan el equipo y publican esa historia en línea. Y no precisamente tienen que ser historias de Estados Unidos. He visto historias de México. Recientemente habían publicado una sobre los sonidos en Ciudad de México y todo ese contraste, pues, del fondo cultural que tienen con una persona que estaba haciendo
esa recaudación de información porque vivía precisamente allá. Entonces sí, existen muchas formas. El Times no tiene exactamente un equipo dedicado a eso, pero sí he visto recientemente, por ejemplo, en columnas de opinión, que hay personas escribiendo sobre Costa Rica. He visto un par, de hecho, que hablan de cosas que están ocurriendo, de cómo el país está evolucionando. Había una sobre las calles. Entonces sí, existen esos espacios. La cuestión sería más bien qué es exactamente lo que quiere proponer. Ahí entonces se vería, bueno, si necesita algunos recursos, necesita un estudio que trabaje con su idea, o es más bien una historia en particular que quiere promover en una plataforma distinta. Las sociedades, por ejemplo, la Sociedad de Visualización de Datos, que tiene un grupo en Slack, es muy activa también y esos también ayudan a publicar y a hacer estos proyectos. La Sociedad de Diseño también, y hay un par más también que funcionan en Europa, ONGs también. Hay muchas opciones, depende de cuál sea la intención, pero sí, las existen. Perfecto, muchas gracias Marco nuevamente por todas las preguntas y a Cristina, como dice ya en el chat, mil gracias también a ella por la pregunta en este caso. Si lo desean, pueden prender sus cámaras para despedir a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Marco, por este intercambio sobre su labor como editor gráfico en el New York Times. ¿Desea hacer un comentario de cierre? Bueno, pues básicamente muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que haya sido de provecho la conversación y soy completamente sincero. Si tienen alguna pregunta adicional, sé que tal vez el formato no es el más eficiente para pasarnos aquí como si fuera una tarde de café hablando unos con otros, pero pueden hablar conmigo en cualquier momento. Soy completamente accesible y será un placer hablar con ustedes, especialmente porque a pesar de que he estado muchos años fuera de Costa Rica, sigo llevando con mucho orgullo mis orígenes, así que colegas de la comunicación, futuros periodistas con un futuro brillante por delante, siéntanse en confianza de contactarme en cualquier momento. Muchas gracias a todos y las otras personas que están conectadas por allí, que están viendo en otros lugares, también muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Ahora le damos la palabra a la docente Ani Pérez. Nada, despedir a Marco con un gran agradecimiento por todo ese generoso intercambio que nos regaló, porque finalmente hay gente que paga por este tipo de asesorías y Marco vino de manera tan generosa a regalarnos de manera pública para la juventud costarricense su conocimiento y sus experiencias. Muchas gracias, Marco. Un placer, muchísimas gracias. Esto ha sido una entrevista colectiva de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2024. Muchas gracias.